Yo le puse a esta predicación un año más y voy a hablar de una parábola que Jesús compartió en el libro de Lucas y usted me va a ayudar a intentar entenderla, ¿verdad? Para que usted me ayude ahí a seguirla. Y la parábola dice de la siguiente manera. Está en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, son solamente unos pocos versículos. Dice, la parábola de la higuera estéril. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que creo que es la misma que tenemos acá, para que usted sepa. Si siente que su versión no cuaja, es por eso. Y dice de la siguiente manera: luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. ¿Cómo quedaba decepcionado? ¿Cierto? Siempre quedaba decepcionado, ¿cierto? Él llegaba y veía su plantica y se sentía muy mal. Finalmente le dijo al jardinero, o sea, al que cuidaba el lugar, el jardín: llevo 3 años esperando. ¿Cuánto llevaba? ¿Cuánto llevaba? Gracias, es para que estén pendientes todos. Y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Y si no, entonces puedes, ¿qué? Cortarla. ¿Sabes? Yo creo que la vida muchas veces se parece a esta parábola. Usted y yo tenemos diferentes sueños. ¿O quién no tiene sueños? ¿Todos tienen sueños? ¿O tienen sueño? Digamos, yo sabía que Diana y Johnny tenían el sueño de comprar su casa y ahí van, ¿cierto? Y todos tenemos diferentes sueños. ¿Qué día estábamos trabajando y alguien me dijo: yo tengo el sueño de tener una moto? Tenemos promesas de Dios también. Tenemos diferentes metas. Tenemos planes. Y muchas veces todo eso en nuestra vida es como la higuera. Y sentimos que trabajamos en eso, le invertimos tiempo, le invertimos dinero, nos sacrificamos, estudiamos para poder llegar a tener un buen trabajo. Y grave, no sale nada. Y es muy interesante que este dueño del jardín, ¿cierto?, llega y dice: bueno, esta vaina no da nada. Y estoy preocupado. Y empieza diciendo el versículo 6 de la siguiente manera: un hombre plantó una higuera en su jardín. Y luego dice que era el 3er año en que pasaba. Y muchas veces la vida es así, no es tan sencillo. Oramos a Dios, planeamos cosas y no sale. Intentamos hacer algo y no sale. Esperamos hacer algo y no sale. Pero yo quiero, en el transcurso de esta palabra, enseñarles varias cosas. La primera es que Dios a usted y a mí no nos va a pedir nada si primero Él no sembró algo en nosotros. Dios a usted y a mí no nos va a pedir o no nos va a dar un sueño si no nos dotó con las capacidades para hacer ese sueño. Dios a usted no le va a dar una meta sin darle el carácter para poder realizarlo, sin darle el potencial, los dones, las capacidades para poder realizarlo. Todos nosotros tenemos diferentes talentos, tenemos diferentes dones.
Y esos dones van acordes al plan de Dios que Dios tiene con ustedes y conmigo. Y lo primero que yo les quiero decir es que si Dios puso un sueño en su vida, Él puso también las herramientas para cumplir el sueño. Dios no puso algo que usted no pueda hacer. Dios, si puso algo en usted, es porque le va a dar las capacidades, los dones, los recursos para lograrlo. Si Dios pone una semilla, Él sabe por qué lo hizo. Y sigue diciendo el texto que el dueño del jardín llegó y se sintió decepcionado, se sintió frustrado. Y es muy chévere porque, dígame si uno en la vida a veces no se siente frustrado. Y uno sí se siente realmente mal porque uno dice, pero yo me estoy esforzando y las cosas no salen. Yo estoy intentándolo y las cosas no salen. ¿Por qué, Dios mío, si yo lo estoy intentando? Si yo le estoy poniendo, como Bancolombia, el alma. ¿Por qué, Señor? Y este personaje dice que se sentía decepcionado, se sentía frustrado. Y sabe, yo creo algo, y es que la frustración no es mala. Y Dios me ha enseñado a que la frustración no es mala. Porque cuando usted se siente frustrado en algo, no es porque usted no lo pudo hacer. Es porque usted sabe en el fondo de su corazón que usted debería poder hacerlo. Que quizás a usted le faltó voluntad para hacerlo. Que quizás a usted le faltó dedicación para hacerlo. Y el problema es que muchos de nosotros, cuando nos sentimos frustrados, el sentimiento siguiente que queremos sentir es rendirnos. Pero cuando usted se siente frustrado, es porque usted sabe que usted puede lograr lo que quiere hacer, lo que Dios le puso a hacer, y que faltó algo de usted para poder lograrlo. Cuando usted se rinde, es porque sabe que eso está fuera de su alcance. La frustración no es sinónimo de rendición. La frustración es una evidencia de que Dios puso algo en usted para lograr eso, para que usted lo pueda sacar adelante. Y es muy interesante porque dice que el dueño había ido 3 años seguidos y él se refirió a una higuera. Y sabe, yo le aseguro que no era solo una. Seguramente en un jardín hay muchas higueras. Y yo creo algo. Las otras higueras estaban bien. Las otras higueras estaban dando fruto. Las otras matas estaban dando su buen resultado. Pero esta no. Esta tenía problemas. Pero el resto sí. Y aquí viene lo segundo que le quiero enseñar. Y es que el problema no era el jardín. El problema era la higuera. El problema no es la iglesia. El problema no es su esposa. El problema no son sus jefes. El problema no son los profesores. El problema no son los amigos. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Tenemos que entender nuestra responsabilidad. Cuando nosotros oramos y pedimos un milagro del Señor, esto es tan evidente, iglesia.
Y nosotros decimos, Señor, no tengo para el recibo, ayúdame. Y dígame si usted no ha visto la provisión de Dios para un recibo, para un mercado, para un arriendo. Pero yo le digo, ese no es el problema. Quizás el milagro que deberíamos pedir es, Señor, enséñame a administrar. No cada mes pedirle, Señor, ayúdame a pagar el recibo. Señor, ayúdame a pagar el arriendo. Señor, ayúdame a administrar. Ayúdame a aprender a administrar los recursos que tú me das. El problema no era el jardín, el problema era la higuera. El problema no es su esposa, no es su esposo. Porque todos oran y dicen, Señor, cámbialo. Mira tan desgraciado que es. Pero yo le digo algo, si usted cambia, todo cambia. Si usted cambia, todo cambia. Si usted no cambia, todo sigue igual. Porque le aseguro que usted le ha pedido a Dios por el recibo más de una vez. Entonces Dios provee para el recibo. Y al otro mes tiene que volver a proveer. Y al otro mes tiene que volver a proveer. Pero si usted cambia, todo cambia. Ya no está ese problema. Si usted cambia con su esposa o con su esposo, su relación cambia. Siempre oramos por milagros de los demás hacia nosotros. Y nosotros deberíamos ser el milagro. Todos dicen, es que mi familia no es cristiana y yo oro para que ellos se conviertan. Yo oro para que Dios haga un milagro en ellos. Yo les digo, sea usted el milagro en su familia. Usted tiene que ser el milagro en su familia. Usted tiene que ser el milagro en su casa. Usted tiene que ser el milagro con sus papás. Usted tiene que ser el milagro con sus jefes, con sus amigos. Usted es el milagro, no los demás. Y es muy chévere entenderlo, de que tenemos que asumir nuestra responsabilidad, de que no podemos seguir echándole la culpa a los demás. No podemos seguir culpando a Dios y a la vida. Tenemos que entender que somos nosotros los que tenemos que cambiar. Que si hay un pecado en nuestra vida que nos está atando, el problema no es el pecado, el problema es la falta de dominio propio. Por eso, semana tras semana, día tras día, cada vez que lo cometemos, estamos diciéndolo, Señor, perdóname, Señor, ayúdame a dejar eso. Pero el problema no es eso, el problema es la falta de dominio propio. Y si cambia usted, cambia todo. Cambia todo. La higuera no estaba dando fruto. Pero si Dios siembra algo en su vida, Él da las herramientas para que eso salga adelante. La higuera era el problema, no era el problema el jardín, mi hermano. La higuera tenía un problema. Y yo sé que como cristianos que conocemos de Dios hace más, hace menos tiempo, siempre pensamos y vemos nuestras cualidades. Y vemos nuestras fortalezas y decimos, pero yo oro, yo leo la Biblia, yo hago esto y aquello. Pero yo no creo que en esta historia hable solamente de que la higuera seamos nosotros. ¿Sabe? Yo creo que nosotros no somos la higuera, nosotros somos el jardín. Y las higueras son diferentes aspectos de nuestra vida. Y muchos acá conocen a Dios como al Dios sanador porque Dios lo sanó. Y bendito sea Dios.
pero jamás dan un diezmo porque no conocen a Dios en su dinero. Ahí no lo conocen. En esa área no han conocido a Dios. En otras áreas sí lo conocen. No confían en que Dios va a restaurar su matrimonio, porque ahí no conocen a Dios. Lo conocen en otro aspecto. Lo conocen en la relación tú y yo. Ahí me encanta conocer a Dios. Ahí me encanta estar con Dios. Pero no conocen al Dios que restaura matrimonios. Conocen al Dios que sustenta, pero no conocen al Dios que apoya los sueños. Por eso sienten que no pueden tener sueños y que las cosas para ellos jamás se van a cumplir. Y sabe, a nosotros con mi esposa, en muchos aspectos a veces nos pasa eso. Y digamos, en el tema del diezmo nos pasaba quizás. Más a mí quizás que a ella, ¿sabe? Y yo sentía que Dios es bueno, yo leo su palabra, yo oro, pero hay cierta cosa donde, o cuando Dios nos bendecía y tocaba dar, se ponía difícil. Pero si Dios es tan bueno. Y un día hablamos con mi esposa y dijimos, Dios no lo dio, Dios nos dio la empresa, a Él le pertenece, Él provee, Él sustenta. Lo conocemos como proveedor, lo conocemos como sustentador. Ahora lo vamos a obedecer y conocerlo en esa área que nos duele. Y desde ese momento decidimos conocerlo ahí. Y sabe, este año creció la empresa mucho más de lo que hubiésemos imaginado. A mí alguien me preguntó y me dijo, ¿cuánto espera que su empresa venda este año? Y yo dije, bueno, antes de eso él me dijo, mi empresa el año pasado vendió 500 millones de pesos. Y yo, chévere, buenísimo. Y este año espero que podamos vender alrededor de 800 o 900 millones de pesos. ¿Cuánto vendió su empresa? No me acuerdo. Que era mucho dinero lo que él me estaba diciendo. Y cuando me dice que espera que venda su empresa el otro año. Y yo dije, voy a ser así re exagerado, ¿no? Y yo di un valor muy alto. En millones también. Creyéndome exagerado. Y sabe, Dios nos sorprendió este año. Más de lo que pensábamos. Vendimos aún más de lo que le dijimos a Él. Y estoy seguro que no lo merecíamos. Estoy seguro que no trabajamos tanto para merecerlo. Y en mi empresa no somos tantos, mi esposa y yo. Y unos meses acá nos ayudaron también. Pero confiamos en Él y lo conocimos ahí. Y hay partes de nuestra vida que tienen que conocer a Dios. Hay sectores de nuestra vida que tienen que conocer a Dios urgentemente, desesperadamente. Y yo quiero que por un momento usted haga memoria de qué es lo que más le cuesta a usted. Hay algo que a todos nos cuesta, hay partes que nos cuestan. Algunos les dice, hay que servir y están de primeros. Hay que diezmar y no están. Hay otros que uno dice, hay que diezmar y están de primeros. Hay que servir y nunca llegan. Yo le pregunto, ¿en qué quizás áreas de su vida usted no ha podido conocer a Dios? Piense por un momento, ¿en qué parte de su vida usted no ha podido conocer a Dios? Y qué bueno que usted ahorita puede orar por eso.
y decirle, Señor, está pasando esto y esto en mi vida. Me está costando este tema, Señor. Me está costando esto. Señor, siempre le echo la culpa a mi marido, pero yo tengo que cambiar. Y sabe, dice el versículo 8. Bueno, en el 7, el dueño del jardín le dice, hermano, corte esa higuera, no más. Me cansé, vine 3 años y esa vaina nunca dio fruto. Y el jardinero le contesta. Él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. En la versión traducción viviente, si me la puedes poner, por favor. Dice, Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Y aquí viene el tercer punto que le quiero hablar. Y es que el jardinero tenía la actitud correcta. Y la actitud es determinante en la vida. Hay 2 clases de personas: los que dan soluciones o los que ponen excusas. Hay personas que siempre van a dar una solución a cualquier problema, y cuando estamos sirviendo acá en la iglesia y yo puedo liderar, pastorear, dirigir un equipo y estoy rodeado de muchas personas y a veces se preguntan, se suceden situaciones y a mí me encanta preguntarle a la gente, ¿qué hacemos? Yo ya sé qué quiero hacer, pero igual les pregunto, me gusta escuchar las opiniones y le digo, ¿qué hacemos? Y muchos me dicen, hagamos esto. Y otros me dicen, no, es que lo que pasó fue que él llegó y me dijo, y entonces yo le dije, y yo le digo, no le estoy preguntando qué pasó, le pregunto, ¿qué hacemos? Porque o damos soluciones o damos excusas. ¿Sabe? En la vida nunca somos los dos. O usted es de los que da soluciones o usted es de los que pone excusas. Y, ¿sabe? Aún en medio de la frustración, ¿damos soluciones o ponemos excusas? Cuando nos sentimos mal, ¿damos soluciones o ponemos excusas? Cuando estamos deprimidos, ¿damos soluciones o ponemos excusas? He visto muchas personas que fracasan, pero ponen soluciones y se levantan y son exitosos. Pero uno nunca ve a una persona que se excusa todo el tiempo ser exitosa. Porque una persona que es realmente buena para poner excusas no es buena en nada más. Y se lo voy a repetir. Una persona que es extremadamente buena dando excusas no es buena en nada más. Y yo lo animo a que usted haga un balance de cómo está su vida, porque hay un año más. Viene un año más. Viene un año más. ¿Y será que llegamos al otro diciembre y va a venir el dueño del jardín y qué va a decir? ¿Esto sigue sin dar fruto? ¿O esto por fin dio fruto? Porque Dios puso las capacidades en usted. Porque usted entiende hoy que es su responsabilidad. Porque si usted cambia, todo cambia. Porque usted se tiene que ir hoy con la actitud correcta de empezar a enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Porque todos tenemos problemas. A mí me llegan y me dicen, José. Ahora algunos dicen pastor. Y yo me siento todavía raro. Y le dicen, no, es que imagínese que lo que pasó es esto y esto y tengo esto y esto y esto.
Y yo les digo, yo también tengo problemas, no solo usted. Y una vez estábamos en una reunión y alguien me había puesto muchos problemas. Entonces, intencionalmente, cuando estábamos en la reunión, yo dije, ¿cómo les fue esta semana? Cuéntenme en qué problemas tuvieron. Y cada uno empezó a enumerar todos los problemas que tuvieron en la semana. Después me la acerqué a esta persona y le dije, ¿todavía crees que tu problema fue el más grave? Porque muchos de ellos fueron más graves que el tuyo. Y ellos respondieron, porque tienen buena actitud, porque están determinados a realizarlo, porque ponen soluciones y no excusas. Son partes de la solución y no son parte del problema. Usted se ha rodeado de esas personas que uno tiene un problema y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Pero no le vayan a preguntar a ese porque nos vuelve un zaperoco. Por favor, no le pregunten. O si no terminamos acá agarrados. Venga, yo llegué con una solución. Venga, ¿a qué les parece si y sale toda la familia y se va? Terminan peleados tías con tíos, tíos con tías, mechoneados. Porque son personas que no aportan. Usted tiene que ser de esas personas que aportan en su vida. Usted tiene que esperar que sean los demás los que lo solucionen. Y usted debe empezar a tener una actitud correcta. Y dejar de poner excusas. Y una vez hablaba con alguien o con unos chicos y les decía, es que ustedes saben cuáles son sus problemas, pero se excusaron en saber la dificultad y el problema para no solucionarlo. Y tenemos que buscar soluciones. Tenemos que tener una actitud correcta, una actitud de disposición, una actitud de querer cambiar. O no vamos a lograrlo. O va a pasar un año más y no va a pasar absolutamente nada. Y lo cuarto que le quiero contar es que el jardinero sabía perfectamente en qué tenía que trabajar. Y en nuestra vida hay dos cosas importantes para solucionarlo. Nosotros y todo lo que yo le conté, que debemos hacer, que podemos hacer, que debemos entender, y Dios. Porque sin Dios no podemos hacer nada, ¿sabe? Tenemos que esforzarnos, pero necesitamos de Dios en nuestra vida. Y qué bueno sería que usted en este año que empieza ponga a Dios en su vida y lo deje trabajar en su vida. Dice el final del versículo, deja, Señor, todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Y sabe qué es muy interesante? Que el jardinero iba y abría un hueco alrededor de la planta, profundo, hasta donde terminan sus raíces. Y eso lo hacen para que la planta se oxigene. Y Dios quiere oxigenarnos a nosotros, porque a veces ya estamos saturados de las mismas cosas, de las mismas frustraciones, de los mismos pecados. Pero para hacer eso, ¿sabe qué tiene que hacer el jardinero? Tiene que golpear la tierra. Y empezar a golpear la tierra para que la tierra se ablande. Y luego tiene que sacarla. Y Dios en nuestra vida muchas veces va a tener que soltar la tierra. Y vamos a tener problemas. Y Dios va a tener que ablandar relaciones que tenemos con otras personas. Dios va a tener que sacar y hacernos sentir mal realmente. Y luego dice que sacaba la tierra.
Y cuando saca la tierra, saca las impurezas que tiene la tierra. Y Dios tiene que quitar muchas veces actitudes de nuestra vida que no nos dejan dar fruto. Tiene que quitar personas de nuestra vida que son las que no nos dejan dar fruto. Y sabe, es muy bacano porque el jardinero se fue a las raíces. No dice la Biblia que fue a limpiar las hojas. No dice a la Biblia que fue y limpió el tallo, el tronco. Él se fue a las raíces. Y usted y yo amamos limpiar las hojas. Amamos limpiar el tallo. Amamos limpiar lo que la gente ve. Pero Dios en usted y en mí quiere trabajar en lo que no se ve. Dios quiere trabajar en lo que nadie ve. En lo que está allá abajo. Que solo usted sabe que tiene. Que solo usted sabe que le duele. Allá quiere ir Dios. Allá quiere ir el jardinero. A limpiarlo. A darle una nueva vida. Y dice el versículo que va a llevar fertilizante, que va a llevar abono. Y yo no sé si alguno aquí ha visto fertilizante. ¿Alguno lo ha visto? Se ve horrible, ¿cierto? Y cuando uno se acerca, ¿a qué huele? Huele horrible. ¿Y a qué sabe? Yo tampoco sé, gracias a Dios. Pero yo creo que sabe horrible. Yo creo que sabe horrible. Pero es totalmente necesario para que la planta dé fruto. Es totalmente necesario para que la higuera se reavive. Y yo le prometo que Dios va a tener que en su vida poner abono. Va a poner situaciones que van a ser difíciles, que se ven horrible, que huelen horrible, que saben horrible, pero que son totalmente necesarias para que nosotros seamos mejores personas. Que son totalmente necesarias para que seamos mejores cristianos. Golpes en la vida aún, para que nosotros podamos estar bien. Y un año más viene. Tenemos un año más. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer en este nuevo año? Yo quisiera que ahí donde usted está inclinara su rostro y por